Bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal favorito de chismes y dramas otomanos. Soy y estoy aquí para traerles toda la salseo, los secretos mejor guardados y las noticias jugosas del mundo de las series turcas. Hoy tenemos un vídeo que sinceramente me tiene temblando de la emoción superíndice 3N. Rense porque la noticia que les voy a dar es de esas que te dejan boquiabierto, de esas que tienes que compartir inmediatamente con tu mejor amiga o con ese grupo de WhatsApp donde comentan cada capítulo de sus series favoritas. Y es que después copyright ese de meses de rumores, especulaciones y corazones rotos parece que tenemos. Reconciliación a la vista. Lo han adivinado, estamos hablando de Hande Erupar Rafael y Kerem Bürsin. Antes de que exploten de la emoción superíndice 3N, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Acu encontrar análisis de sus series favoritas, chismes jugosos, entrevistas exclusivas y todo lo que necesitan para estar al día con el mundo de las telenovelas turcas. No se lo pierdan. Y ahora vamos al grano. A descubrir du superíndice 3 de pillamos a Hande y Kerem. Como saben, la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem, o Anker como los llamaban sus fans, fue un autocopyright dicofenu superíndice 3 meno. Se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de la exitosísima serie, Senu con diéresis al capm, o Love is in the air como la conocimos en muchos pauses de habla hispana. Su química era innegable, traspasaba la pantalla, y todos los fans estaban completamente enamorados de su amor. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin. Se anunció superíndice 3 la ruptura, las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desesperación superíndice 3N, y todos perdimos la esperanza de volver a verlos juntos. Pero, nunca digas nunca. Porque los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N han estado circulando desde hace semanas. Se les ha visto en los mismos lugares, a veces con poca diferencia de tiempo, y las fuentes cercanas a la pareja han estado soltando pistas muy interesantes. Sin embargo, la prueba definitiva, la bomba que confirma que Anker estuvo de vuelta, la tenemos aquí, en exclusiva para ustedes. Resulta que durante sus recientes vacaciones, tanto Hande como Kerem fueron pillados por separado pero con una diferencia mínima de duas en Maldivas. Su anaudo bien, ese paraíso tropical, ese destino romántico por excelencia, fue el lugar elegido por Hande y Kerem para, aparentemente, pasar tiempo a solas y reavivar la llama de su amor. No tenemos fotos directas de ellos juntos, su copyright, pero las pruebas indirectas son muy que evidentes. Ambos compartieron fotos en sus redes sociales con fondos muy similares, en el mismo resort, y con descripciones que sin ser explícitas, dejaban entrever un ambiente de felicidad y relajación superíndice 3N. Además, fuentes anu superíndice 3 ni más que trabajan en el resort confirmaron que efectivamente, ambos actores se hospedaron allí durante las mismas fechas, aunque intentaron mantener un perfil bajo. Estas fuentes, por supuesto, prefieren permanecer en el anonimato para evitar cualquier tipo de represalia por parte de los representantes de los actores. Pero lo que nos contaron chicas, es para morirse de la emoción superíndice 3N. Una de las camareras nos reveló superíndice 3, por ejemplo, que Kerem parecía estar de muy buen humor, constantemente sonriendo y bromeando con el personal. Incluso en una ocasión superíndice 3N, le escucho superíndice 3 hablar por telu copyright fono en inglu copyright S, diciendo algo como I can't wait to see her. Otra fuente, un barman del resort, confirmó superíndice 3 haber visto a Hande disfrutando de un CEU superíndice 3 tel en la playa al atardecer, visiblemente relajada y con una sonrisa que según con diéresis copyright L, iluminaba toda la playa. Aunque no la vio con Kerem, su notu superíndice 3 que parecía estar esperando a alguien. ¿Asu que, damas y caballeros, copyright creen que significa todo esto? Para mí no hay duda, Hande y Kerem estuvieron intentando darse una segunda oportunidad. Estuvieron reconectando, reviviendo los recuerdos y volviendo a enamorarse en un entorno tranquilo y alejado del escrutinio público, y no puedo estar feliz por ellos. Ahora, hablando de Senu con diéresis al capm, es imposible no recordar CEU superíndice 3 esta serie los Uniu superíndice 3. Senu con diéresis al capm, es una comedia romántica que cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erupar Rafael, una joven florista que sueu más menos a con estudiar arquitectura en Italia. Pero sus becas son canceladas por culpa de ser cambolat,
un joven y exitoso arquitecto, interpretado por Kerem Bürsin. Por una serie de circunstancias, Eda y Serkan se ven obligados a fingir que son pareja, y a partir de ahí, como ya sabemos, surge el amor verdadero. La serie fue un U/Diéresis copyright cito rotundo en Turquía y en el extranjero, catapultando a Hande y Kerem a la fama internacional. Su química en pantalla era simplemente magnífica, y la historia, aunque con algunos altibajos, era muy entretenida y adictiva. Lo que muchos fans no saben es que durante el rodaje, Hande y Kerem intentaron mantener su relación superíndice 3N en secreto, para evitar distracciones y centrarse en su trabajo. Sin embargo, la prensa turca es implacable, y pronto se filtraron fotos y videos que confirmaban el romance. A partir de ese momento, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja más querida de Turquía. La presión superíndice 3N mediática, sin embargo, fue implacable. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, cada publicación superíndice 3N en redes sociales era interpretada con lupa, y cualquier pequeño más menos a diferencia entre ellos era amplificada hasta convertirse en un potencial sismo superíndice 3 grafo de ruptura. Rumores de infidelidad, de incompatibilidad de agendas, de presiones familiares, todo eso contribuye superíndice 3 a crear una atmu superíndice 3 esfera tu superíndice 3 psica alrededor de la pareja, haciendo cada vez es difícil mantener viva la llama del amor. Y luego, la ruptura. Un comunicado escueto fruo que dejó superíndice 3 a millones de fans con el corazón superíndice 3N roto. Ambos siguieron con sus carreras, intentando mantener la compostura y evitar hablar del tema en público. Pero la sombra de Anker era alargada, y allí donde iban, siempre estaba presente el recuerdo de su amor. Pero Senu con diéresis al Capm no es la única serie turca que ha visto nacer romances en la vida real. Otro ejemplo muy famoso es el de Fariye Evcen y Burak Uzuparra Foybit, que se conocieron durante el rodaje de la serie U con diéresis al QU, o El amor de mi vida, como se conoció superíndice 3 en algunos pauses. U con diéresis al QU es un drama de U con diéresis copyright poca ambientado en la Turquía del siglo XX, que cuenta la historia de Feride, una joven U copyright fana que se enamora de su primo Kamran. La serie fue un gran U con diéresis copyright sito de audiencia, y la química entre Fariye y Burak era innegable. Al igual que Hande y Kerem, intentaron mantener su relación superíndice 3N en secreto, pero la prensa turca no tardó superíndice 3 en descubrirlos. Fariye y Burak se casaron en 2017, y actualmente son una de las parejas más queridas y respetadas de Turquía. Tienen un hijo, Karan, y están esperando su segundo bebé copyright. La historia de Fariye y Burak es un verdadero cuento de hadas, una prueba de que el amor puede florecer incluso en los entornos muy exigentes. Otro romance digno de mención superíndice 3N es el de Neslihan Atagun IV-L y Kadir Doğulu, quienes se conocieron durante el rodaje de la serie Fatih Arville, una adaptación superíndice 3N moderna de una novela clásica turca. Su química fue tan palpable que, al igual que en el caso de Anker, los fans no tardaron en shippearlos, incluso antes de que confirmaran su relación superíndice 3N. Se casaron en 2016, en una boda de ensueu más menos o que paralizó superíndice 3 Turquía, y desde entonces se han convertido en un ejemplo de solidez y complicidad en la industria del entretenimiento. Otra serie turca que también copyright N fue testigo de un romance en la vida real es Muteallem YZYL, o el Sultut N como se conoció superíndice 3 en muchos pauses. Muteallem YZYL es un drama istu superíndice 3 rico que narra la vida de Süleyman N el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación superíndice 3N con Hürrem Sultán, una esclava que se convierte en su esposa y consejera más cercana. Durante el rodaje de la serie Mary Muzerli, la actriz que interpretaba a Hürrem Sultán, y Okan Yalap, el actor que interpretaba a Ibrahim Pasha, el gran visir de Süleyman N, comenzaron una relación superíndice 3N. Sin embargo, su relación superíndice 3N fue muy corta y tormentosa, debido a los problemas de salud mental de Merim y a la presión superíndice 3N mediática. Merim abandonó superíndice 3 la serie a mitad de la tercera temporada, y su personaje fue interpretado por otra actriz. Este romance, a diferencia de los anteriores, es un claro ejemplo de CEU superíndice 3 la fama y la presión superíndice 3N pueden afectar negativamente una relación superíndice 3N. Regresando al tema principal, y dejando a un lado los dramas de la vida real, creo que lo importante de todo esto es que Hande y Kerem se den una segunda oportunidad.
Su amor fue real, su química era innegable, y creo que ambos se merecen ser felices. Asuke desde AQ, les mando todo mi apoyo y les deseo lo mejor en esta nueva etapa. Creo que la madurez que han adquirido desde su separación superíndice 3N, tanto a nivel personal como profesional, les puede ayudar a construir una relación superíndice 3N mu S su superíndice 3 lida y duradera. Han aprendido a lidiar con la fama, a gestionar la presión superíndice 3N medio urtica y a priorizar su bienestar emocional. Todo esto sin duda será fundamental si deciden apostar por una reconciliación superíndice 3N. Y es que, seamos honestos, la historia de amor de Ande y Kerem no es solo un chisme de Faru Undula. Representa algo muy profundo para sus fans. Simboliza la esperanza de que el amor verdadero existe, de que las segundas oportunidades son posibles, y de que a veces la vida imita al arte. Verlos juntos en pantalla era muy rico, verlos enamorados en la vida real era aún muy especial. Y aunque su ruptura fue dolorosa para todos, la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N nos llena de ilusión superíndice 3N y nos hace creer, una vez más, en el poder del amor. Ahora, queridos amigos, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Ande y Kerem volver a estar juntos? ¿Les gustará verlos protagonizando una nueva serie? Copyright tipo de historia les gustará que contaran? ¿Una comedia romántica? ¿Un drama intenso, o tal vez algo completamente diferente? Dejen sus comentarios abajo, los estaré copyright leyendo con mucha atención superíndice 3N. Sus opiniones son muy importantes para Mu, y me encanta saber copyright piensan sobre este tema. Y antes de despedirme, quiero agradecerles por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de toda la salseo que les he traído hoy. Si les gustó superíndice 3, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de mis superíndice 3 y más actualizaciones. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo, besos y abrazos. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino. Y a veces incluso se esconde en las Maldivas. Cara guiño.